oscura. Bienvenidos a La Hora Más Oscura, un podcast donde te contamos historias de terror y misterio. Mi nombre es Alejandro Camarillo y me encuentro aquí una semana más acompañado de mi amigo Cruz López. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿tú qué tal, Alex? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo... Aquí, listo. Exacto, todo listo para despegar en este nuevo episodio. En este nuevo y emocionante episodio, estoy casi seguro que te va a gustar. Como Dross, estoy seguro que te va a encantar. No, muy bien, exactamente. Es la... ¿Cómo se dice? Es la idea. Uh-huh. Y pues sí, como saben, pues esto es de primera... Tratamos de que sea de primera impresión, entonces pues, por eso escuchamos un poquito el episodio. Y luego ya comentamos. Así es. Ustedes ya saben de qué va, pero pues... Ya vieron el no. título. Entonces, literalmente están viéndolo en el futuro. Ajá. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Sin antes recordarles que pueden seguir nuestros proyectos alternos que tenemos ahorita, que son el Narrador Serial y Podcast Circuito, que son proyectos de Cruz. Así es, amigos. Ya saben, ahí estamos. Aquí como en todos va a salir la imagen aquí abajo con toda la info para que vean a dónde pueden ir a checarlo. Y mi proyecto, que es un podcast de, pues como en general, de cultura pop, deportes, cine y televisión, arte en alguna medida. Y pues también aquí les va a salir la imagen con las redes en donde pueden ir a seguirnos. Vayan y tírennos paro siguiendo las redes y todo eso. Yeah. Para que pues escuchen un poquito más de lo que hacemos. De podcast y de la vida. Se me fue la palabra más bien. Y sí, pues de variado, pues, no solamente de la temática principal de aquí, de la OUR. Uh-huh. Obviamente la idea es que pues, escuchen primero aquí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal si hacen más fan de otros? Pues, no está mal. Como quiera, para eso se hace. O para no poner tanta tensión, para relajar más un poquito la chompa. Para extender el multiverso. Hablando de multiversos, ahorita vamos a eso. Y pues bueno, nos pueden seguir aquí en La Hora Más Oscura, en Instagram, Facebook, TikTok. Ahí encuentran un Linktree que los lleva a todas las plataformas donde nos pueden escuchar, como lo son Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast. Nos pueden seguir, pueden activar sus notificaciones, calificarnos en Spotify. Y si les gustan los videos, pueden ir a YouTube a ver el video, a dejarnos comentarios, suscribirse, dejar un me gusta, activar su campanita para los en vivos o que les avise cuando va a haber un nuevo episodio. Y el grupo de La Hora Más Oscura y el canal de difusión de Instagram. Y el grupo pues está en Facebook. Ahí lo pueden encontrar. Sí, nada más solicitan unirse y listo. Un tanto rollo. De hecho, el de difusión, pues ahí literalmente tiene un botoncito especial en Insta para que se unan. Entonces, ahí estamos. Estamos hasta en el periódico, amigos. Los clasificados. Esas son pues todas las plataformas, redes y todo donde nos pueden encontrar. Y pues vamos a proseguir con el episodio de esta semana. Con la parte dura. Pues bueno, nos vamos a transportar a México. Nos vamos a quedar en nuestro país esta semana. Nosotros estamos en la provincia. Y pues, ¿cómo se llama? Hablando del multiverso, vamos a hilar aquí un poquito. ¿Te acuerdas del capítulo? Fue el capítulo... ¿Cuál fue? El capítulo 30. Que fue el del estrangulador de Coyoacán, me parece. Simón, sí. Pues... Si te acuerdas, en ese capítulo hablamos de... Bueno, la recomendación fue la serie de Velascorán, que es un detective mexicano de ficción. Y en ese capítulo mencionamos un personaje. Ese personaje se llama
Valente Quintana, Ujú. que es nuestro protagonista el día de hoy. Ajá. Es un detective de hace ya algunos años. Pero es como que la figura de detective más grande que tenemos aquí nosotros en México. Y pues vamos a hablar de este señor. Ok, interesante. La neta no tengo idea de ese tipo de ambientes en México, güey. Nomás en Rusia. ¿Cierto? Sí. De detectives. No te creas. No, la neta no soy muy inverso, pero pues como ya sabemos, luego resultan cosas muy interesantes aquí que no esperábamos, como cuando comentábamos todo lo que hacían los agentes de... ¿Cómo se llama? De Fausto, que sí le echaban ganas. Nomás no sabemos qué pasaba eso. Entonces me imagino que por acá también nos vamos a sorprender. Así es, entonces pues vamos a hablar de él, que ya se mencionó en aquel capítulo, muy por encimita. Y pues aquí vamos a sumergirnos bien en su trabajo. Y pues nada, vamos a comenzar con este personaje. Muy bien. Ninguna historia de la criminalidad en el México de los años 20 del siglo pasado estaría completa sin incluir a este personaje, a quien desde muy temprano en su carrera policial la prensa apodó el Sherlock Holmes mexicano. Sus habilidades como investigador lo colocaron en las más diversas investigaciones y persiguió ladrones ingeniosos, lo mismo que interrogó magnicidas y se enfrentó a grandes farsantes. Ok. Ingenioso, atrevido, valiente y, si resultaba necesario, no le daba resquemor sentarse a dialogar con Satanás, no literal. Para los locos años 20, donde la vida marchaba a toda velocidad y algunos optimistas aseguraban un mundo donde las bellas flappers se movían por la ciudad, no en ruidosos automóviles, sino en gráciles y coloridos aeroplanos, un detective sobresaliente era lo más adecuado para resolver los grandes crímenes del momento. Y es que a Valente Quintana, con muchas horas de vuelo y un profundo conocimiento de los bajos fondos mexicanos, ningún reto le parecía pequeño. En 1921, cuando comenzaba el gobierno de Álvaro Obregón y muchos consideraban que los años de enfrentamientos armados ya habían pasado la vida criminal del país, era un complicado mosaico donde los crímenes pasionales, los asesinatos políticos y los robos de muy alta categoría, como se destilaban en las novelas europeas de Arsène Lupin o del famoso Raffles, eran el pan de todos los días en las páginas de los periódicos. Por ejemplo, de Arsène Lupin, lo pueden encontrar la serie en Netflix, por ejemplo. Yo no la he visto, pero sí la tengo ahí en la lista. Por muy político que fuese el diario en cuestión, jamás se sustraía al poder de la nota roja que atrapaba a los lectores y vendían muchos, pero muchos ejemplares. Los crímenes siempre van en la primera plana, le escribía en 1923 el director gerente del vespertino El Mundo, que respondía por Martín Luis Guzmán, a su corresponsal en Europa llamado Alfonso Reyes. Las habilidades criminales se habían multiplicado y en eso, cosas de la vida, también se reflejaba la modernidad. Para los años 20 ya se habían dado casos de lo que hoy llamaríamos delitos de cuello blanco, como ingeniosos fraudes a compañías aseguradoras. Por eso, para grandes crímenes se necesitaban policías de ingenio aguzado y sin miedo a nada. Una de las facetas de este mundo criminal tenía que ver, como mucho antes y como ahora, con los cuerpos policíacos. Siempre en contacto con los bajos fondos, siempre conocedores de las mañas y artilugios de los delincuentes sistemáticos, esos que hacen del delito su forma de vida, las instituciones policíacas habían evolucionado. Desde los tiempos de Don Porfirio se hablaba de la torba policíaca secreta, buena para deshacerse de opositores latosos y en ocasiones se les empleaba para rastrear criminales en las zonas más peligrosas de la ciudad. Desde entonces se empezaba a hablar de inspectores y detectives como los que operaban en otras ciudades del orbe, poner la inteligencia y los métodos científicos al servicio de la justicia. Era imperativo. Se requería mirada fina para detectar indicios y elementos insólitos. Se necesitaban contactos y amistades en el bajo mundo para encontrar los oscuros caminos por los que caminaban los criminales. ¿Cómo ves hasta ahora, amigo, esto? No, pues se escucha interesante. Se escucha como que... O sea, cierto tipo de persona, precisamente como este güey, como que...
no le gustaba que pasaran pues injusticias literal, como le cagaba a la gente aprovechada, se puede escuchar como que andaba ahí detrás de ese tipo de banda y pues sí, yo creo que es lo particular de la gente así, ¿no? Que precisamente le echa ganas hasta cierto punto en el que pues una persona común le daría igual tal vez pues que pasaran algunos delitos o que alguien se pasa o estafara a alguien más o viceversa. Entonces pues, va bien. Sí, y pues como tal no tenemos figuras ahorita así. Uh-huh. Por eso vamos a ver qué tal nos parece este señor. Uh-huh. Que era pues más o menos un detective al estilo gringo. Simón. La vida en el norte de México no niega su vínculo con la cultura estadounidense. Como en tantas otras cosas, el combate al crimen también captaba ese espíritu. Y el joven tamaulipeco Valente Quintana, nacido en 1890, lo supo bien pronto. La leyenda del detective Quintana cuenta cómo apenas con la primaria terminada había cruzado la frontera y allá se ganó la vida en los oficios más humildes. La leyenda también aseguraba que, establecido en Brownsville, fue acusado de robo un norteamericano dueño de la tienda de abarrotes donde él trabajaba. Uh-huh. Para probar su inocencia, el muchacho Quintana asumió su defensa, hizo la indagación y logró señalar al verdadero ladrón. Con eso, aquel jovencillo no solo limpiaba su nombre, también encontró su destino. Dio cauce a sus habilidades en una escuela, la Detectives School of America, y había trabajado con las autoridades estadounidenses. Así fue ascendiendo y ganando experiencia. Parecía que Quintana estaba plenamente adaptado a los métodos de policía estadounidense, pero para nombrarlo comandante de grupo se requería que renunciara a su nacionalidad mexicana. Entonces, decidió volver a México. Regresó en 1917, tenía 27 años y solicitó empleo en la Inspección General de Policía, decidido a echar raíces en la capital. Hubo quien lo vio en esos tiempos oficiando de humilde policía de crucero, pero un par de años más tarde solicitó su cambio a las comisiones de seguridad, donde pudo mostrar sus habilidades como detective. 4 años después de su ingreso a las fuerzas policíacas capitalinas, en 1921, llegó a la fama para el detective Valente Quintana, al detener a los autores del atraco al tren de Laredo, que había causado un escándalo por el enorme botín, nada menos que 100,000 pesos en oro y en plata. Uh-huh. En ese tiempo, pues imagínate cuánto dinero no era. Y por la gran violencia con los que se había cometido. Los criminales mataron a 8 soldados y a 2 civiles. Resolver el caso le valió a Quintana su ascenso a la jefatura de las comisiones de seguridad en la Inspección General de Policía del Distrito Federal. Aquel, su primer gran caso, había causado conmoción en ambos lados de la frontera. Fue casi natural que sus colegas estadounidenses comenzaran a llamarlo el Sherlock Holmes mexicano. Aquella fama se acrecentó cuando, un año después de su primer gran triunfo, Quintana logró detener a un banquero norteamericano prófugo, J.L. Armfield, culpable de un fraude por $300,000. Con la policía de su país pisándole los talones, Armfield había logrado escapar a territorio mexicano y Quintana lo atrapó aquí. El detective mexicano resolvió numerosos casos, robos de toda índole, algunos muy sonados, como el cometido en el hogar de los descendientes del marqués de Jaral de Berrio, o la oleada de robos perpetrados por un dueto de maleantes conocidos en el rumbo de Santo Domingo como los Burros. Los Burros eran un par de delincuentes con un buen arsenal de mañas. Se movían por los barrios de dinero con su silla de tijera y un par de canarios amaestrados. Se plantaban en las esquinas para que el pajarito leyera la suerte de las damas que caminaban por el rumbo, y ese pretexto, que daba una imagen sencilla e inocente, les permitía vigilar las casas en las que deseaban penetrar. En el curso de una mañana, aparte de ganarse unos centavos con las gracias de los canarios, los Burros hacían su diagnóstico y, al caer las sombras, entraban a desvalijar. Quintana, gracias a sus conocidos del bajo mundo, tan o más criminales que los Burros, dio con ellos en la zona de los portales de Santo Domingo. A la larga logró atrapar a los delincuentes, aunque uno de ellos logró fugarse de la cárcel para continuar delinquiendo. Los Burros fueron un expediente más en la carrera de Quintana. Otros ladrones y asesinos igualmente famosos cayeron en sus manos. El Charrascas, el Flaco, el Gendarme y muchos más engrosaron la leyenda del habilidoso detective. ¿Cómo ves hasta ahora
No, pues sí, ahí va, ya andaba con la experiencia atrapando a la banda. Atrapando delincuentes. Simón. Y pues sí, o sea, fíjate, para pues, ser tan joven ya había absorbido buena experiencia Sí, de sí. lo que estuvo en Estados Unidos. A lo Ujú. mejor las formas de trabajar de allá. Y las trajo aquí y empezó a aplicar todo eso. Y por eso era que le Los métodos. que le estaban saliendo bien las cosas. Ujú. No sé si quieras agregar algo más antes de continuar. No. Pues hasta ahorita sí concuerdo con lo que dices y pues síguele. Ahorita vamos bien. Ujú, perfecto. Entonces nos vamos a otro de los casos que es bueno, contra un personaje, Ujú. otro personaje que ahorita vamos a llegar. En los locos años 20 mexicanos se cometieron toda clase de audacias políticas, criminales, sociales, etc. Uno de los personajes más extravagantes de México de aquella época fue el muy rico, muy violento y muy enamoradizo don Carlos Balmori, compadre del rey de España, Ujú. comandante de los tercios marroquíes y aguerrido combatiente en el Sahara hispano. De aquel caballero conocido en el México elegante por la mala costumbre que tenía de retar a duelo a todo aquel que incurriera en una desatención con él, por mínima que fuera, se contaba que era brutalmente rico y que su soberbia lo llevaba a regalar cheques con sumas de vértigo si él o la afortunada lograban caerle bien. Pero en realidad, Carlos Balmori no existía. A tan atrabancado personaje le daba vida una ancianita que vivía en una vecindad de las calles de Cuauhtemotzin, hoy Fray Servando Teresa de Mier, que respondía por Concepción, Conchita Jurado. En realidad, la buena señorita era amante de las bromas pesadas y se valía de su personaje para jugarle malas pasadas a los integrantes de la buena sociedad capitalina. Ofrecía trabajos con sueldos alucinantes, prometía matrimonios que, ahogados en dinero, transcurrirían en Madrid o en París. Cuando la víctima estaba enloquecida de felicidad pensando en su futuro político o en la gran vida que se daría en Europa, don Carlos Balmori, entre comillas, empezaba a quitarse el abrigo, el sombrero y los mostachos postizos que daba a la vista la señora, una dama mayor, que se disculpaba por lo malo y grosero que era su personaje. Era tanto el ingenio de la culpable y tan grande el chasco de las víctimas que nadie quería armar escándalo mayor, y en cambio se armaba una red de complicidades para embromar a más gente. A aquellas bromas pesadísimas se les empezó a llamar balmoreadas, y a quienes apoyaban a doña Conchita en sus perversos proyectos se les llamaba balmoreadores. De aquello no se salvó, se decía, ni el mismísimo presidente Álvaro Obregón, Ujú. quien llegó a prestar algunos automóviles para darle realismo a la toma de pelo. Conocido por su inteligencia y su audacia, el detective Quintana pasó a engrosar la lista de víctimas de Balmori. Ujú. Al coincidir en una reunión, el estridente millonario le confió al investigador que una mujer vestida de hombre le robaba cantidades escandalosas de dinero cada noche en una de sus fábricas mexicanas. Estaba seguro, agregó el magnate, siempre vestido con amplia gabardina, gazné y un sombrero encasquetado, que esa mujer se encontraba en el mismo salón donde conversaban. Prometió a Quintana convertirlo en un hombre rico si desenmascaraba a aquella delincuente. El detective puso manos a la obra, escrutó a detalle a cada uno de los invitados. Ninguno escapó a su cuidadosa observación, pero por más que se esforzó, no encontró a la misteriosa mujer disfrazada. Terminaba la velada y Quintana hubo de reconocer su derrota. Balmori actuó como siempre, a gritos. Regañaba al desconcertado investigador, llamándolo torpe e incompetente, algo que nadie se había atrevido a decirle antes. Al tiempo que iba despojándose del sombrero, de la gabardina y del bigote. Quedó ante el detective desconcertado y desencajado una viejecita que, muerta de risa, le anunciaba que era un balmoreado más. Ujú. Ese duelo lo había perdido, por ejemplo. Ok. Que lo engañaron. En muchos otros casos, Valente Quintana corrió con mejor suerte. En 1926 dejó la policía para establecer su despacho privado.
el Buffet Nacional de Investigaciones Valente Quintana, con oficinas en la céntrica avenida San Juan de Letrán. A pesar de haberse retirado del servicio público, muchas veces fue llamado para colaborar en el esclarecimiento de casos importantes, como el asesinato del revolucionario cubano Julio Antonio Mella. Tocó al detective interrogar a Tina Modotti, fotógrafa italiana, pareja de Mella, aunque en aquel caso no llevó las de ganar. Hoy se sabe que había línea de las autoridades federales para orientar la investigación hacia la hipótesis del crimen pasional, y Quintana hizo cuanto pudo para consolidar aquella idea, echando mano incluso de falsos testigos. Uh-huh. Las autoridades mexicanas intentaron reconstruir la noche del crimen, pretendiendo demostrar que se trataba de un crimen pasional, precisamente porque era un policía al que no le importaba introducirse en los puntos más oscuros de la AMPA mexicana, y porque con los años se había vuelto un conocedor de las telarañas políticas nacionales. Fue que Quintana recibió el encargo del Centro Obregonista de participar en las investigaciones del atentado contra el general Manco, ya presidente reelecto, ocurrido en 1927. A Quintana le ayudó que se hubiese capturado a uno de los participantes en el atentado, a quien, herido, logró interrogar. Gracias a los elementos que halló el detective, las autoridades actuaron con celeridad, capturaron y fusilaron a los presuntos responsables y, de paso, inculparon y llevaron al paredón al jesuita Miguel Agustín Pro. Pero los obregonistas no estaban satisfechos, deseaban saber qué responsabilidades había tenido cada uno de los fusilados y las razones por las cuales habían sido ejecutados con tanta prontitud. Quintana continuó su investigación, logró establecer la culpabilidad de todos, menos la del padre. Uh-huh. A la policía capitalina no le gustó la indagación paralela y mucho menos que Quintana advirtiera que Álvaro Obregón corría peligro de ser asesinado. En desquite comenzaron a perseguir al detective, le prohibieron trabajar en México y cuando Quintana se disponía a marcharse a Sudamérica en el verano de 1928, mataron a Álvaro Obregón. Entonces el detective no se marchó. El presidente Plutarco Elías Calles deseaba que se hiciera cargo de la investigación. Pero medio mundo quería estar en medio ahí de la investigación. Uh-huh. Claro. Obregonistas y callistas ya habían maltratado al sujeto atrapado en el restaurante La Bombilla y aquel dibujante se había encerrado en silencio. Quintana, como si fuese un preso más, permaneció en 3 horas junto a José de León Toral sin poderle sacar ninguna declaración. Solo al día siguiente, cuando todo el mundo se había dado por vencido, el detective pudo empezar a trabajar y así consiguió que el magnicida empezara a abrir la boca. Valente Quintana siguió con su despacho y durante la presidencia de Emilio Portes Gil volvió al servicio público como inspector general de la Policía del Distrito Federal. Creó el primer cuerpo policíaco femenil y un escuadrón selecto para vigilar el centro de la ciudad. Sus memorias, publicadas en 1925, después de que el periodista Carlos Noriega Hope le ofreció transcribir sus recuerdos, fueron un bestseller. Aunque se le acusó de corrupción y hubo casos como el de Julio Antonio Mella, en el que fue evidente que no le interesaba demasiado esclarecer el crimen, jamás disminuyó su prestigio. Ocasionalmente, el lector puede ver a Valente Quintana en la pantalla de plata. En 1953 se filmaron 2 películas que son El Mensajero de la Muerte y El Misterio del Carro Express, basadas en sus aventuras y donde el actor Miguel Torruco se comprometía a encarnar de la mejor manera posible al detective, que en un curioso prólogo visual ofrecía a la audiencia las 1000 emociones de un México que se estaba desvaneciendo. Y pues eso es todo de nuestro Sherlock Holmes mexicano. Uh-huh. Pues así como tal, para sacar más sobre él, pues sí tendríamos como que investigar cada caso y todo eso. Para todo esto. Entonces, pues probablemente hay alguna segunda parte de este compa. Uh-huh. De sus casos, algunos de sus casos bien desglosados para saber toda la información, cómo actuó todo eso. Sí, claro. Así que, pues, ¿qué tal se te hizo, amigo? Pues está interesante, es lo que te digo, como que luego, bueno, no sé, a lo mejor nada más soy yo, pero sí, como que en México no te imaginas que pasen este cierto tipo de cosas porque la neta a lo mejor hasta hemos crecido con una pinche percepción de la ley muy jodida
se escucha culero, pero es la verdad. O sea, de que sabemos que aquí en vez de ayudarte te va a perjudicar más a veces cualquier tipo de... Y desde morros, o sea, no es de que... Así como en el gabacho, que sea una figura de respeto cualquier aspecto de la ley. Pues aquí no va. Entonces como que... por lo mismo no los ves con tanto trasfondo de que puedan hacer ciertas cosas, como te decía, de que, pues que se rifen a investigar casos así, pues, a profundidad, pues actos acá casi de película en ciertos aspectos, como decíamos, y pues este no es la excepción. Entonces, te digo, es interesante saber que ya desde tiempos más, poquito, ¿verdad? Unos añillos. Hace 100 años. Ya se llevaban a cabo este tipo de ondas y pues, precisamente como te decía, a lo mejor nada más se da en ciertas gentes así que tienen esa iniciativa de hacer el business diferente o que precisamente aprendieron algo y pues vinieron acá a aplicarlo. Y a lo mejor eso fue lo que marcó una diferencia. Entonces está chido conocer la historia de Quintana, porque pues precisamente nos deja, bueno, me deja a mí con el sabor de boca de que, está chido, güey, está chido que aquí en nuestro México hayan pasado, y me imagino que han de pasar todavía todo ese tipo de personas que sí precisamente, pues, a lo mejor es sorprendente, güey, por ejemplo, la vida y obra, lo que hicieron, pero aparte de por lo que hicieron, porque también no todos lo hacen. O sea, yo creo que ya ahorita, más en estos días, es más fácil pues que te valga madres y seguir el camino del mal. De la corrupción, güey, de pues... Sí, chingue su madre que rifarte a hacer eso, pero te digo, me imagino que sí hay banda que sigue por ahí, pues. Está chida la historia y como tú dices, pues, para indagar fuera de algo tan general como lo que describiste hoy sobre él, pues a lo mejor sí, y para sacarle más a esta historia de ¿cómo se llamaba? ¿Valente? ¿O Valentín? Valente. Pues hay que ahora sí irnos sobre cada aspecto de los casos para que sepamos por ahí más de las hazañas a fondo, pero pues ya sabemos que las hizo. Entonces está interesante, la neta, te digo. No es un tema que de por sí escucho mucho yo seguido, pero pues está chido saberlo. Así es, amigo, pues bueno, ahí tenemos la historia de un policía que se destacó. Yes. Y pues bueno, déjenos ustedes en los comentarios donde puedan comentar o algo. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué piensan? Y a qué les recuerda. Yo, por ejemplo, ya si pasamos a las recomendaciones, lo ideal hubiera sido recomendar para este capítulo Velascorán, que es pues lo mismo, un detective mexicano. Y que en Netflix está la serie, hay como 10 libros. Entonces, pues bueno, es cuestión de darle una checada. A mí la serie me gustó mucho, ya la recomendamos en el episodio 30. Sí. Y pues en ya voy a quemar el cartucho, voy a recomendar Seven, que es como la película, yo creo, de hecho, ahorita fue lo que se me ocurrió, pero tú dale. Pues igual sí, si esa querías recomendar, pues podemos nada más como hablar de esa. Y dar datos, echar la tesis, porque yo pienso que es como la película de detectives como por excelencia. O sea, piensas en detectives y se te viene a madres Seven, para quien creció y ya la ha visto. Esa es la película. Ahorita checamos otras también, pero sí, como tú dices, sí es de cajón, como de... Sí, o sea, con esa persecución detectivesca. Sí, los dos detectives, el experimentado y que está a punto del retiro, y el otro que es como el más aventado, el que tiene ganas de crecer y que le echa ganas, pero muy, muy impulsivo, no piensa tanto. Así es esta película. Tiene muchos... ¿Cómo se llama? Tiene mucho simbolismo, tiene muchas cosas representativas. El número 7 se repite en muchas partes. Siempre ves números 7 pintados en la pared. El 7 esto, el 7 aquello. O sea, como que sí David Fincher
le puso un chingo de ganas a esa película, que fue como su regreso triunfal al cine, porque ya lo habíamos comentado antes. Él era director de videos de música. Luego le ofrecieron dirigir Alien 3 o Alien al cubo, como está el título, con el 3 chiquito. Pero al final pues no le dieron chance como de expresar su idea bien, lo que él necesitaba hacer, lo que él quería hacer con esa película, y le cambiaron muchas cosas. Entonces quedó una película no tan buena. Y él se quiso retirar del cine con esa... O sea, decía que ya no iba a volver a dirigir una película. Pero luego le llegaron con Seven. Y la leyó. Y le gustó. Y dijo, la vamos a hacer, pero la vamos a hacer como está. Con el final que tiene. Incluso hay 11 finales diferentes. Hay por ahí un storyboard, creo. Los cartones con dibujos de los bocetos de otro final. Eso lo encuentran en YouTube, o las imágenes ahí les aparecen si les interesa. Es un final alternativo que nunca se filmó. Pero igual hubo un momento en el que le habían dicho que no podían hacer eso, pues. Y Brad Pitt presionó de que él, si no se filmaba así, o sea, que si no era el final que estaba ahí, que él a la chingada se iba. Y pues, ¿cómo iban a dejar ir a Brad Pitt? Claro. Y entonces siguió la filmación. He visto datos que dicen que se representa como a Nueva Orleans. Yo en ningún momento... En la película nunca se dice la ciudad. Nada más es una ciudad. Pero nunca dicen dónde. No sé de dónde sacan que sea Nueva Orleans. A lo mejor sí es, a lo mejor no. Lo que sí es que fue filmada en Los Ángeles. Pero pues sí siempre está lloviendo. Siempre está nublado, está oscuro. O sea, un clima muy decadente, ¿no? Muy, muy depresivo. Y justamente cuando es la parte más fuerte de la película es cuando por primera vez en toda la película sale el sol. Hay nubes, así azulito, el cielo azul, todo bien, pero ya es cuando vamos llegando a la parte más fuerte de la película. Las actuaciones son una chulada. Lo único que pienso yo que pudiera estar más flojón es Brad Pitt al final. Se me hace en ocasiones un poquito sobreactuado. Pero pues igual no estaba tan experimentado como ahora. Pero sí, claro, en general se la avienta chingón. Morgan Freeman ni se diga. El villano, que si alguien no lo ha visto, pues no vamos a decir quién es el villano. Así es. Y también un papelazo que se avienta. Incluso él no sale en los créditos al principio para no spoilearte quién es. Sale hasta el final. Y es el primero en los créditos al final. Y pues sí, o sea, como lo dice Seven, pues la traducción en español es Los 7 pecados capitales. Entonces, pues de eso va la película, de asesinatos con temática de los 7 pecados capitales. Entonces, pues van apareciendo cada vez y estos güeyes tienen 7 días para resolver el quién es el asesino antes de que maten más personas. Y pues no, es una chulada esa película. Es para mí es una obra de arte, es mi película favorita. Y no me canso de verla. Cada rato voy a ver Seven. Y me la paso viendo Seven. Y no me canso. Y siempre siento la misma emoción viéndola. Y denle una checada. Vale muchísimo la pena si es que no la han visto. A pesar de tener casi 30 años de que salió, es una película que sin problemas te entretiene. Y te pone... te emociona. Y más con el final. El final es yo creo que de los finales más originales que se ha visto en el cine. Y vale mucho la pena. Si pudiera desborrarme, si pudiera borrarme la memoria para ver una película una y otra vez, sin duda con Seven yo lo haría. Simón. Sí, pues sí, de hecho... No, ya. Pues sí, yo creo que, como tú dices, de las películas que marcaron también como
una línea argumentativa a futuros proyectos en el cómo hacer películas de ese tipo. Sí hubo ahí como una antes y un después, y pues sí, de todos modos, por eso mismo como que sigue siendo una movie acá muy, muy única y con, pues sí, como que transmite más que nada como una atmósfera todo el tiempo acá interesante y que te pues mantiene hilado a la historia bien. Te digo, es lo que yo creo que también hicieron diferente que en ese tipo de películas, ¿no? A mí se me ocurría, pues te digo, esta obviamente por la investigación. También por ahí, la chica del dragón tatuado. Te creo. Chiste. Pero sí, pues también queda. Pero, pues sí, de investigadera y todo este desmadre. Fíjate que se me venía a la mente mucho la película de, pues sí, la del Zodiaco, güey. También de David Fincher, ya la recomendé también. Que es como de andar detrás de... Ajá. Más en el lado de la investigación. Por ahí también, que creo que ya le había comentado yo en alguna ocasión, pues la de 8 milímetros. 8 milímetros. Que también es como que te transmite ese tipo de atmósferas, güey. Vaya. Sí. Pero pues también ahí es de meterse y de buscarle y un desmadre. Y la última que se me ocurría, que también no hace mucho la recomendé, pero pues que va a fin, es la de Prisoners. También la recomendé. Que también pues hay en el pasado. Que pues sí, creo que habíamos comentado por ahí. Ya la habíamos comentado, pero sí. Sí, desde el principio. Ahí estaba también pues la búsqueda, ¿no? Pero pues sí, está interesante. La neta, de ahí en más como una así más de pedos gubernamentales y cuánta mamada. No se me ocurre como algo así de investigación y de agentes especiales y su chingada madre más que James Bond, o el santo. Pero pues no, watchen esas movies, la neta creo que lo que pueden tener en común es que pues son muy buenas y que aparte pues implican investigación y andar ahí detrás de la gente y como pues sí, esta parte de persecución que al fin y al cabo es lo que desarrolla la historia. Entonces pues muy bueno. Sí, pues por ejemplo, como lo mencionas, como que Seven abrió como que una brecha para ese tipo de películas porque hay muchas de ese estilo. Por ejemplo, ya mencioné en su momento que también salió poquitos años después la de Resurrection, que también tiene muy el estilo, muy, muy, muy el estilo de Seven. Incluso hay un ¿cómo se llama? Uno de los que sale en Seven sale acá de detective. Había otra con Denzel Washington, que esa sí está bastante malita, es como sobrenatural, nomás que no me acuerdo cómo se llama. Tienen muchos tintes parecidos la de Pequeños Secretos. Sí. Y otras de que son muy 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 del estilo. Los ríos de color púrpura también te da un aire. Pues no hablar de Zodiac y de la chica del dragón tatuado, son de Fincher, del mismo, entonces tiene o sea, luego se ve. La de Gone Girl, que a pesar de no ser de detectives también es como de investigación, la madre se parece mucho. Entonces pues sí, les digo, ahí anda como ahora sí que en el estilo. Así es. Y pues bueno, entonces con eso terminamos esta semana. Esas serían las recomendaciones. Esperemos que les hayan agradado. Y pues... igual comenten ustedes también ahí alguna sugerencia. ¿Qué tal si ustedes sí ven más ondas de... las de Hannibal. De ahí, Simón. Manhunter. La de... ¿qué? Silencio de los Inocentes. Muchas películas que tienen ese estilo. Entonces, pues... vale la pena que... se llama Fallen, la de Denzel Washington, ya me salió. Entonces sí, pues... Si ustedes son de ese estilo también de cine de policíaco, de investigación y la madre, y conocen películas que nosotros no, pues ahí estaría chido que nos recomendaran películas de esas para ir viendo, ir checando y nosotros también hablar de ellas aquí. Yeah. Porque sí, de eso también es una parte importante en este podcast. Y pues ya
con eso creo que podemos terminar. Sí, no hay nada más que agregar, amigo. Así es, no, pues me parece bien, como te digo, pues al fin y al cabo pueden ser recomendaciones que ya habíamos retomado, pero pues si se fijan, como también nos gustan estas mamadas, supongo que por eso las recomendamos en la primera oportunidad. Pero pues, si no las habían escuchado antes, pues miren, ya aquí les hicimos una buena compilación para que se avienten un maratoncito que no los va a decepcionar. Entonces, pues ya con eso, tiene calidad La Hora Más Oscura, de que les va garantía, Sello les va de a gustar. Y sello de pues, calidad chido. de La Hora Más Oscura. Sí. Entonces, pues bueno. Con esto, pues terminamos ahora sí el episodio. El episodio de esta semana. Y pues ahí nos gochamos para la siguiente. En el episodio 48, me parece. ¿Este es el 47? Creo que ya va a ser el 48. Ahí andamos, banda. Ahí espérenlo, ya saben, siempre, más que nada en Instagram, en Facebook, pues siempre tratamos de poner un preview de antes del episodio, entonces para que también... Para ya cuando vean el preview, como el pequeño tráiler, se puede decir, ya de ahí ya sabemos que... Más o menos de qué va a tratar, güey. No, y de que va un episodio nuevo. Así es, también. Entonces, pues, chido anda, ya saben, ¿eh? Y pues, como quiera, si no, también... Si no han visto algún episodio, neta, dense la oportunidad o escuchar, pues, repasen por ahí la listita que tenemos y también estaría de boca. que se deben chance de escuchar más episodios de nosotros. Pero, bueno, con esta invitación ahora sí nos retiramos, amigos. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos por estar presentes otra vez en una semana nueva de episodio. Y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Camarillo. Yo soy Cruz López, amigos, y esto fue La Hora Más Oscura. Bye.